Bueno, buenos días. María José es mi nombre. Trabajo en Griensu hace ya casi 20 años, siempre en endoscopía. Así que bueno, la idea de la sociedad, que aprovecho y les agradezco mucho la invitación, era que les contara un poco cómo son los endoscopios por dentro. Sí, la idea es conocerlos un poco más, la estructura, como para saber y entender qué cuidados es importante que tengamos con ellos. Entonces, bueno, la idea es conociendo un poco más nuestros endoscopios. Eh, Son dos unidades importantes las que quería contarles. Una es la estructura interna del endoscopio y luego cómo podemos cuidarlos. Hay cuatro partes que son las principales del endoscopio: la sección de inserción, la sección de operación, los circuitos de aire-agua y el extremo distal. La idea del endoscopio con sus cuatro partes es poder conectarlos a un procesador y fuente de luz. Esto varía según las marcas. Nosotros de Griensus somos los distribuidores hace más de 40 años, casi ya 50, de la marca Fujifilm. Antes se llamaba Fujinon, ahora ya hace más de 10 años que se llama Fujifilm. Y esto de que sean uno o dos partes del procesador y la fuente de luz puede variar de una marca a otra, incluso en nuestra marca tenemos de diferentes opciones, pero bueno, la idea es conectarlos a procesador y fuente de luz y poder proyectar la imagen en un monitor de grado médico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el endoscopio, el procesador que proyecta hacia el monitor y el endoscopio que se coloca dentro del paciente. Entonces vamos a empezar a ver las partes de ese endoscopio. La sección de inserción, como su nombre lo indica, es la porción del endoscopio que se mete dentro del paciente, ¿sí? Y pensemos que tiene que ser una estructura rígida, o sea, que tenga cuerpo, porque si no, por la longitud que tiene, sobre todo el colonoscopio, que puede llegar a los 2 metros, sería difícil de controlar lo que pasa en el extremo distal. Entonces, cierta rigidez yo necesito, pero a la vez tiene que ser flexible, obviamente, para acompañar la anatomía del paciente. Entonces, ¿cómo se logra esa estructura flexible, pero a la vez que tenga cuerpo? Con metales, ¿sí? Son diferentes camisas. Si nosotros acá ven en la primera imagen, tenemos un endoscopio que está como pelado, digamos, se le ha sacado lo que es nosotros llamamos FCA, lo que es esa goma que lo recubre, la goma que ustedes van a ver que tiene la regla graduada, y por dentro vamos a ver que tenemos una capa más externa, una camisa más superficial que tiene un mallado metálico más cerrado, y por dentro una camisa más profunda, que también es una malla metálica, pero es una forma como más de resorte y más abierta, ¿sí? Vayan pensando que si de repente un endoscopio es mordido por un paciente, o a veces pasa que sufre algún aplastamiento, mucho en los colonos, a veces pasa que se le pasa por encima con el carro de transporte o con la camilla de paciente y se aplastaran estas camisas, la parte metálica va a poder cortar las estructuras que van por dentro del endoscopio, ¿sí? Entonces, camisa de inserción es lo más externo que tenemos en el endoscopio. Sección de operaciones, como su nombre lo indica, lo que le permite al endoscopista operar el endoscopio, ¿sí? Lo más importante que tenemos en esta sección son las válvulas de aspiración, aire y agua, ¿sí? En general, aspiración es rojo, aire y agua es azul. Y sacando estas dos válvulas por dentro vamos a tener lo que se llama el asiento de las válvulas, ¿sí? Que también es una sección que es importante cuidarla. Y después tenemos todo lo que son los comandos, ¿sí? Es una estructura muy compleja, como se puede ver acá. Esto le hemos hecho un corte como sagital a lo que son las, el up, down y el right, left. Y fíjense que toda esta estructura tiene que estar con un eje, ¿sí? El único movimiento que pueden permitir estos comandos es en esta dirección, ¿sí? No puede haber un movimiento lateral en los comandos, porque eso implicaría que esto se salió de su eje y esto tiene toda la estructura, todas estas roscas tienen O-rings que impiden que el agua ingrese por acá. Entonces, si yo tengo un movimiento no de giro, sino de lateralidad de los comandos, implica que podría entrar agua por acá, ¿sí? Este es todo el sistema de riendas y frenos que nos permiten la angulación en las cuatro direcciones del endoscopio. Bien.
Luego tenemos lo que son los circuitos de agua y aire. Nosotros entonces sacamos lo que es la goma esa exterior, la que está graduada, la negra, y después las camisas metálicas, y vamos a acceder a todo un conjunto de cosas que hay por dentro del endoscopio. Y una parte muy importante para el funcionamiento son los circuitos de aspiración y de aire-agua. Esta estructura es viejísima, este formato de endoscopio. De hecho, cuando yo entré a la empresa ya no existía, pero nunca encontré un esquema tan claro y por eso lo sigo usando. Entonces, bueno, acá tenemos coloreado lo que es el circuito de aspiración en rojo y lo que son los circuitos de agua en azul y aire en verde. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que puse acá. Si bien el circuito de aspiración es el que uno considera más sucio, ¿sí? Porque es el que está aspirando, ya sea ácido gástrico, materia fecal, el agua que le damos lavando al paciente, este canal se puede cepillar, ¿sí? Entonces, a la vez es el más sucio, pero es el que es más fácil de limpiar. En cambio, lo que es el circuito de agua y aire, que fíjense que tiene partes que solo son aire, partes que solo son agua y partes que se comparten, este circuito no se puede cepillar. Entonces, si bien se considera que es un circuito más limpio, entra en contacto con los ácidos gástricos, con la materia fecal y demás, y no se puede cepillar. Entonces, es muy importante darles el mismo cuidado a los dos. Porque obviamente que cualquiera de los dos que no funcionen, el equipo no sirve, no se puede hacer la endoscopía. Entonces, el circuito de aire-agua, fijémonos cómo funciona. El aire lo provee la caja, digamos, puede ser que esté dentro del procesador y fuente de luz, o solamente en la fuente de luz si fueran dos cajas separadas. Entonces acá yo tengo una bomba que va a tomar aire de la sala y la va a poner dentro del tanquecito de agua y empujando por el agua va a salir, cuando yo solamente tape el orificio que tiene el botón azul, por el extremo distal el aire. El agua, por presión que el aire va a hacer sobre el tanquecito, cuando yo presione el botón, va a presionar el aire aquí el agua y el agua va a ser empujada para también salir por el extremo distal. El canal de aspiración, fíjense que también no es un único canal, son varios canales que se unen, ¿sí? Esas uniones son pegadas, importante tener esto en cuenta, y fíjense que tengo una parte que viene desde lo que es el canal de trabajo, ¿sí? El canal de aspiración, que esto se puede conectar, perdón, este es el canal de trabajo. El canal de trabajo, bien digo, entonces lleva una porción que va desde el canal de trabajo al extremo distal, y después tenemos lo que se conecta al aspirador o a la aspiración central, y que cuando presiono el botón me va a aspirar desde el extremo distal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Y resumiendo lo que es relativo a los circuitos de aspiración y aire-agua. El cepillado se puede hacer en el canal rojo solamente, y está bueno que así sea porque es el canal más sucio. El canal de aire-agua no se puede cepillar. Entonces, ¿cómo hago para el lavado si no lo puedo cepillar? El lavado tiene que ser inmediato. O sea, apenas se sale del paciente, yo veo por ahí en las salas que el endoscopista se preocupa por lavar el canal rojo. O sea, que hasta que no ve que sale por la manguerita que se conecta acá, sale agua como más o menos transparente, sigue insistiendo. Eso está perfecto. Lo mismo hay que hacer con el canal de aire-agua. Se presiona el botón azul hasta que se ve que sale un chorro entero y limpio, no puede ser un goteo, porque después de ese goteo, cuando estoy dentro del paciente, no me lavo la cámara, no sirve, ¿sí? Entonces es importante presionar el botón azul tanto como el rojo, ¿sí? Hasta que sale un chorro entero y limpio. Ese es el momento de destapar ese canal. Si no se destapó apenas sale del paciente, esa suciedad se va endureciendo y no va a salir. Incluso acá, si ustedes miran el extremo distal del endoscopio, van a ver que tiene como una pipa, ¿sí? Es un cambio de angulación, porque nosotros necesitamos dirigir el agua o el aire hacia la cámara, ¿sí? O sea, en realidad la idea de este agua no es lavar el paciente, es lavar la cámara. Entonces, en esa pipita, ahí es donde se acumula la suciedad.
¿sí? Ustedes piensen en la materia fecal de un perro en la calle, a la hora eso se transforma en una piedra, ¿sí? Entonces esa piedrita en esa posición hace necesario sacar lo que es esa puntita que se llama nosle, ¿sí? Y según el modelo, desarmar el extremo distal que está pegando a la cámara. Entonces realmente es una reparación que no es muy costosa en cuanto a lo económico, pero sí en cuanto a lo manual. Eh, y bueno, y es una reparación que no tiene sentido porque con un buen lavado de canal de agua apenas se sale del paciente, eso se salva, ¿sí? Bien, circuitos de aire, agua y aspiración. Y por último, el extremo distal. En el extremo distal, lo que les decía recién, tenemos la cámara, ¿sí? Las guías de luz, el canal de trabajo. Algunos endoscopios tienen este canal, que es un canal para lavado frontal, ¿sí? Nosotros le llamamos jet. Y el nosle, esto que les contaba recién, que lo que hace es dirigir el agua hacia la cámara, ¿sí? Pero fíjense qué es lo que hay por detrás de este capuchón, que es lo que nosotros podemos ver. Sacando este capuchón y sacando la gomita de angulación, ¿qué es lo que vamos a ver? Detrás de la cámara tengo un sistema de lentes que permiten eh, enfocar, digamos, la imagen, un prisma, porque la cámara, que es esto que se ve en el diagramita de color rojo, está acostada. Entonces yo necesito que la imagen que ingresa por la cámara impacte sobre lo que es el CCD o el CMOS, esto depende de la tecnología. O sea, el chip que va a transformar esa imagen luminosa en lo que es el cable de imagen, que es esto rojo que va hacia allá, hacia el resto del endoscopio. Entonces, fíjense un golpe en el extremo distal, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar que cualquiera de estas lentes se rompa porque son cristales, que se suelten porque están pegadas, que se suelte el prisma contra la cámara, ¿sí? Entonces, el golpe en el extremo distal o la inundación del extremo distal, porque ustedes imaginen que acá ya tengo un cable. Todo este repuesto está sellado, obviamente, porque la idea es que no, aunque entre agua al endoscopio, no se inunde. Pero bueno, no es infalible. Entonces, el extremo distal es la parte más cara del endoscopio. Para que ustedes, ahora que les expliqué un poquito cómo es el endoscopio, piensen que está la cámara y después el resto son metales y plásticos y gomas. O sea, el costo altísimo del endoscopio se debe a la tecnología que tiene la cámara. O sea, si un endoscopio sale $25.000, no les digo que 12, pero 8, 9.000, $10.000 va a costar cambiar la cámara, ¿sí? Entonces, es muy importante proteger el extremo distal de los golpes y todo el endoscopio de la inundación, ¿sí? Para que tengan una idea, fíjense acá el canal de trabajo que va a transportar el agua que metimos dentro del paciente, materia fecal, acá tenemos este canal jet que trae agua y pegado a eso está la cámara, ¿sí? Entonces, los principales enemigos de las cámaras, golpes y agua. Bien. Entonces, teniendo un poco la idea de lo que es la estructura interna de los endoscopios, ahora la idea es un poquito pensar en cómo podemos cuidar esas partes. Entonces, la porción de inserción, decíamos lo que va dentro del paciente, pensar en dentro de los chequeos previos que podemos hacer al uso para evitar anestesiar el paciente y después darnos cuenta de que el estudio no se puede hacer, ¿cuáles van a ser? La porción de inserción, esto que les decía al principio, chequear que no tenga mordeduras ni aplastamientos, sino seguir usando el endoscopio en este estado, porque ustedes piensen que estas camisas metálicas, si se tuercen hacia adentro, pueden cortar, porque son filosas, ustedes vieron en la imagen cómo son. Los, la cámara, ¿se acuerdan que tiene un cablecito que lleva la información ya eléctrica, digamos, de la imagen? Puede cortar esos cablecitos que son muy, muy finitos. Las guías de luz, que son tan finitas como las guías de la imagen, que es lo que me permite tener luz en el extremo distal del endoscopio, también la pueden cortar. Pueden cortar los canales que transportan agua y son de plástico. Entonces, si corta un canal, el agua en vez de ir hacia el extremo distal se va a desparramar por dentro del endoscopio. Entonces, importante chequear simplemente así con la mano, sin verla siquiera, la mano ya puede percibir si hubiera sido aplastada o mordida.
Canal de aire y agua, importante chequear que haya una correcta insuflación antes de entrar dentro del paciente, ¿sí? Mismo con el canal de aspiración. Y las pinzas y accesorios que vayamos a utilizar, es importante que antes de entrar al endoscopio yo sepa que están en un buen estado. Todos sabemos lamentablemente que las cosas a veces descartables en Argentina, bueno, y un poco en toda Latinoamérica, no se descartan siempre. Entonces, importante, por ejemplo, acá tengo un dibujito de una pinza. Las pinzas de biopsia tienen un par de bisagritas a los laterales que permiten que la pinza abra y cierre. A veces pasa que aunque uno cierre la pinza, por ahí las bisagritas no cierran, entonces al pasar por el canal de trabajo pueden romperlo, ni hablar los inyectores que se guarden completamente. Bueno, un chequeo de los accesorios que yo pienso usar con el paciente antes de meterlos dentro del endoscopio. Entonces, bueno, se hace el estudio. Después del estudio, ¿qué me puede estar bueno, digamos, chequear o hacer? Un prelavado de lo que es la porción de inserción. Muchas veces el lavado no se puede hacer inmediatamente, se terminó el estudio. Por ahí pasa que la asistente es la misma que me trae el paciente, que después retira el paciente, que le pida al próximo que se vaya preparando. Entonces el equipo por ahí no se puede inmediatamente desinfectar y lavar. Entonces, ¿qué es importante? Que el operador o bueno, quien ustedes consideren, inmediatamente después del estudio se haga cargo de lo que es un prelavado. Con un prelavado hecho inmediatamente después del estudio, el lavado se puede disociar un poco más y el equipo va a estar seguro, ¿sí? Entonces es importante una gasa con detergente, tener un tarrito en la sala de endoscopía y con la gasa se hace un primer prelavado de lo que es la sección de inserción, mismo porque el endoscopio no puede estar chorreando cosas ni dentro de la sala ni cuando se transporta el lavado. También chequear el canal de aire-agua, lo que les contaba recién, que sea un chorrito que ustedes vean que es capaz de lavar la cámara. Ese es el chorro que tiene que salir, ¿sí? Y en agua tienen que tener un burbujeo como el de esta imagen. De esta manera yo me aseguro que el equipo en este estudio no se va a tapar, ¿sí? Canal de aspiración, mismo aspirar, lo que les contaba, hasta que ven que en la manguerita se ve que el agua sale más o menos limpia. Y después sí se puede pasar al lavado, ya sea inmediato, o puede quedar un poquito diferido, pero con este primer prelavado grosero nos podemos quedar un poquito más tranquilos. Para el lavado, ¿qué es importante tener en cuenta? Siempre chequear la estanqueidad. Ustedes piensen que tienen una cámara de video en el endoscopio. O sea, yo voy a sumergir una cámara de video en el agua. ¿Cómo puedo hacerlo tranquilo? Chequeando que el equipo esté estanco. ¿Qué quiere decir estanco? Imagínense que les doy una bolsita Ziploc y les doy un celular, ¿sí? Que cuesta bastante menos que un endoscopio. Bueno, entonces yo le digo, bueno, sumergí, mete el celular en la bolsita Ziploc y sumergilo en el agua. ¿Quién haría eso sin chequear que la bolsita Ziploc no esté pinchada? Bueno, lo mismo tenemos que hacer con un endoscopio. Cada marca tiene uno diferente, yo acá les muestro el de Fuji, es muy práctico, es muy portátil. Básicamente tiene un conectorcito que se conecta a una parte del endoscopio y lo que uno hace es como la prueba del gomero, ¿sí? Meter aire hasta la presión determinada, más o menos son 150 milímetros de mercurio, insuflar aire entonces dentro del endoscopio y chequear que el endoscopio, o sea, que el aire no caiga, que la agujita no decaiga. La idea es angular el endoscopio, hacer un círculo de unos 40 centímetros y angular en las 4 posiciones, porque hay veces que las pinchaduras son tan chiquitas que si uno no moviliza el equipo no la detecta, ¿sí? Entonces hacer el chequeo de estanqueidad siempre, siempre previo al lavado. Después de cada estudio y siempre previo al lavado, chequeo de estanqueidad. Importante, utilizar solo detergentes y desinfectantes permitidos por las marcas, ¿sí? Si no pudieran acceder a los desinfectantes permitidos, porque por ahí, bueno, cada marca tiene sus listados, pero son todos de Johnson Johnson, o sea, años, marcas que por ahí son marcas internacionales, marcas que Fuji ha podido chequear. Y bueno, si de repente no se puede acceder a esas marcas y ustedes están trabajando con un desinfectante que han usado respetando las indicaciones del fabricante y no ha experimentado ningún cambio extraño, o sea, que la camisa no se haya puesto opaca,
ni hablar de que se haya ablandado, que haya cambiado la textura, entonces traten de no cambiar de proveedor de desinfectante, ¿sí? Porque el cambio de por ahí de un proveedor a otro y peor, de un químico a otro, sí puede ser muy perjudicial en el endoscopio, ¿sí? Totalmente prohibido cambiar, por ejemplo, de glutar a ácido peracético. El ácido peracético es muy bueno, tiene muchas ventajas, pero solamente se puede usar con el endoscopio si el endoscopio desde cero, desde su primer lavado de su vida, se usó ácido peracético. Si ustedes están usando glútar, no se les ocurra cambiar a ácido peracético, ¿sí? Es muy peligroso para los endoscopios, cualquiera sea la marca. Entonces, evitar el cambio de desinfectante y proveedor si fuera posible. Cepillar cuidadosamente, ojo con utilizar elementos abrasivos, sobre todo para lo que es el cepillado de las lentes del extremo distal, ¿sí? Tienen que ser cepillitos muy suavecitos. Bien, ¿qué más tener en cuenta para el lavado? Colocar los tapones y conectores de video que correspondan. Yo acá puse solo a modo demostrativo series nuestras. Esta es una serie viejita que se llama 200. Colocar el tapón. Acá la serie 500 es este, el tapón es un tapón cilíndrico. Nuestra última serie es muy interesante, la serie 700, porque no requiere ningún tipo de tapón para poder sumergirlo. Siempre test de fuga previo, porque el test de fuga no tiene nada que ver con esto, digamos, en Fuji. Pero ya tenemos una línea que es muy, muy buena, hace un par de años, es la de serie 700, no requiere ningún tapón, ¿sí? En Fuji, solamente en Fuji, no puedo hablar por el resto de marcas, si ustedes se llegan a olvidar de poner los tapones y se sumerge igual el equipo, no pasa nada, ¿sí? O sea, no es lo ideal, pero el equipo no se va a inundar, ¿sí? ¿Qué se hace en ese caso? Se sacude, se elimina todo lo grosero de agua y se sopletea hasta que quede súper seco. Bajo ningún concepto se puede conectar el conector húmedo o con sospecha de humedad a la torre, porque después lo que es el conector se empieza a oxidar, mismo que el endoscopio de los pines, ¿no? Y después cualquier endoscopio que conectemos lo vamos a ver mal, con colores raros, arcoíris, cosas raras. Entonces, eso, si se olvidan un día el tapón del endoscopio previo a sumergirlo, no se va a inundar, pero súper seco para cuando lo quieran conectar, ¿ok? Importante lavar accesorios y endoscopios en bateas separadas, ¿sí? Por esto que les contaba hoy, las pinzas, los inyectores, los accesorios son filosos, entonces evitar compartir bachas con los endoscopios. Esto con una palangana de colombraro lo pueden resolver, ¿sí? Con una bateíta plástica aparte se puede resolver tranquilamente. Sumergir los endoscopios completamente. No quiero escuchar que porque está pinchado tal parte o por el comando no lo sumerjo. El comando es lo que el endoscopista está tocando el endoscopio, tocando al paciente y toca los comandos. Sí o sí, todo el endoscopio se tiene que sumergir. Si tiene alguna parte que ustedes sospechan o saben que está pinchada y que por eso no se puede sumergir entero, entonces eso tiene que ir a servicio técnico, ¿sí? Todo el endoscopio sumergido. Y idealmente el almacenamiento se recomienda, nosotros lo recomendamos que sea colgado, ¿sí? Para que pueda escurrir el agua. Y bueno, todos sabemos que el agua es como un caldo de cultivo para todos los seres vivos. Entonces, almacenar colgados de manera que escurran, ¿sí? Además, los endoscopios, al estar mucho tiempo doblados, las gomas se van deformando, se van resecando. Entonces, siempre, sí, dentro de la posibilidad de cada institución, almacenar colgados. Bueno, y para terminar, les quería recomendar un videíto, ¿sí? La idea no es verlo ahora, dura unos 13 minutos, pero sí voy a dejar a la gente de la sociedad la dirección. Está en nuestro canal de YouTube, si buscan por el canal de YouTube de Grienzu lo van a encontrar, y es un videíto que muestra todo el proceso de limpieza y desinfección de los endoscopios. Lo hice con un compañero, Seba, un compañero mío acá de trabajo de Grienzu. Así que de repente, como para poder verlo en el celular, compartirlo y demás, si lo buscan en nuestro canal de YouTube, también voy a dejar el enlace a la gente de la sociedad, lo pueden ver y repasar. Está esto que les contaba, pero un poco más visto y de manera más práctica. No sé si se escucha el audio.
Bueno, ahí estamos mostrando todos los detallitos, así que por ahí si lo quieren ver, les puede ser útil. Eh, Bien, ahí les dejo mis datos de contacto. Agradezco de nuevo mucho la invitación a la gente de la sociedad y a ustedes por el tiempo y la atención. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.